Bueno, creo que más que ideas, cada uno de nosotros representa una experiencia de vida. Y lo que les voy a contar es más una idea sobre cómo conocí, reconocí y logré amar a algo que se llama Perú. Cuando yo estaba en tercero de media, como cualquier adolescente, pasa por situaciones complicadas. A mí me tocó la lotería durante un año. Mi mejor amigo, que era mi abuelo, por lado de mamá, falleció. Mis padres se divorciaron. Y de pasar a tener una vida relativamente cómoda, económica, casi no tenía que comer en una refrigeradora. Y tuve la idea de cómo salir adelante. Mis hermanos me ayudaron pagando mis estudios, pero tuve que comenzar a hacer algo para yo ganarme la vida. Y lo que encontré finalmente es que, como tenía buenas notas, las madres de familia desesperadas por sus hijos me querían contratar para que les ayudara a sus hijos a aumentar sus notas. Y eso es lo que hice. Me llegaba algunos $10 por hora, 2 o 3 veces por semana. Pero lo que me di cuenta en esa experiencia de vida es que con mi impacto hacia la vida de una persona, podía lograr grandes cosas mucho más allá de tener algunos dólares más o menos en el bolsillo. Hace poco tiempo me encontré con una de esas familias que yo le había dictado clases a su hijo y me dijo, y le pregunté, ¿dónde está tu hijo? Me dijo, está en Inglaterra, está trabajando en UBS y quiero agradecerte por lo que hiciste ahí cuando mi hijo tenía problemas en matemáticas. Y fue mi primera experiencia real de vida, donde me pude dar cuenta de cómo una persona puede encontrar mucha satisfacción impactando en la vida de otra. Y así fue que dije, ¿qué puedo hacer más? Y entrando a la universidad, el Perú vivía un momento de transición entre un gobierno poco democrático a uno más democrático, y donde la sociedad civil estaba básicamente silenciada o inactiva. Con un grupo de amigos decimos, ¿por qué no comenzamos a conversar de nuestro país? Lo que existía en ese momento, al inicio del 2000, eran grupos, centros federados de universidades distintas, pero pocos lazos y canales comunes entre ellos. Poca gente ingeniera que hablaba con los economistas, poca gente de la San Marcos que conversaba con las de la Pacífico, poca gente de la UNI que conversaba con las de la UPC. Y decimos, si es que me di cuenta del impacto que puedo tener yo en una vida, ¿por qué no sigo conociendo mi país, generando a que más personas impacten unas a otras y puedan conocerse, reconocerse y valorarse? Y así formamos un grupo, Convergencia, como jugando, 5 amigos de la Universidad del Pacífico, que intentaban simplemente juntarse para conversar y convocando a gente de otras universidades públicas y privadas. Nunca soñamos que al día de hoy ese grupo autónomamente vaya a abrirse en Cusco, en Arequipa, prontamente en Tacna, en Moquegua, y comenzó a expandirse esa idea de armar espacios de confianza donde los jóvenes puedan conocerse, reconocerse, independientemente de dónde venían. Y en ese reconocerme y conocer mi país, al salir de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de trabajar en Washington, trabajando y apoyando lo que muchos de ustedes seguramente conocen, que es el TLC. Trabajé ahí durante 2 años. Fue una experiencia maravillosa trabajar en una ciudad tan linda como Washington, pero me ayudó a conocer mi país porque estuvo un momento entre 2 mundos, como le llamo yo. Porque inmediatamente después de esa experiencia de 2 años en Washington, D.C., regresé al Perú y decidí emprender un viaje para autoconocerme y para conocer específicamente lo que es nuestro país. Y comencé a viajar, y de hecho lo sigo haciendo apenas cuando pueda, a viajar y a vivir en comunidades rurales en los Andes de nuestro país.
Estuve mucho tiempo en Puno, estuve mucho tiempo en Cusco, y las historias que pude encontrar ahí, lo que me llevé de lección, siendo yo un economista en la Universidad del Pacífico y habiendo trabajado para un TLC, es que independientemente de las decisiones políticas o económicas de un país, cada peruano necesita su modelo de desarrollo para poder tener esa felicidad y satisfacción completa. En mi último viaje estaba cerca al Valle Sagrado y a lo lejos vi un caballo con unos gringos alrededor y con un niño que jalaba de ese caballo. Era lo que normalmente venden de servicio turístico abajo en la plaza del Cusco. Y el niño iba y venía por el valle, caminando con esa gorra y con la mirada abajo. Después de un tiempo el niño se acercó a donde yo estaba. Y yo me acerqué donde el niño y comencé a conversar con él. Le pregunté 3 veces su nombre porque no entendía lo que me decía, hasta que finalmente encontré que se llamaba Jonathan. No le miraba a los ojos porque la gorra lo tapaba y porque su mirada postrada en el suelo no me permitía mirarla. Después de un poco de esfuerzo e intentar conectar con él, me di cuenta que su ojo izquierdo estaba morado. Y era aproximadamente las 11 de la mañana de un día martes o miércoles, y le pregunté por qué no estaba en el colegio. Me dijo que él no va al colegio. Y le seguí preguntando, y era clarísima la falta de aprendizaje y sobre todo motivación que Jonathan tenía. E historias como la de Jonathan, que muchas veces jalan un caballo mirando con un ojo morado el suelo postrado, tienen la poca capacidad de soñar en este país. Me di cuenta de algo que en estadísticas muchas veces sabemos, pero que Jonathan refleja perfectamente. El 25% de niños y adolescentes de este país no va a tener la oportunidad de soñar por temas de nutrición. El 55% de los niños y adolescentes de este país no van a poder soñar porque no tienen los mínimos aprendizajes de matemáticas y de lenguaje. Y peor aún, el 75% de los niños y jóvenes del país hoy no tienen la oportunidad de soñar porque no tienen la autoestima y motivación suficiente para poder soñar libremente sin un tipo de obstáculos. 25% por nutrición, 55% por aprendizaje o 75% por motivación. Y la historia y la idea de conocer y de confiar en mi país es el sueño anhelado de que estas 5 niñas puedan tener una sonrisa plena, satisfecha, con alas inmensas para poder soñar en lo que ellas decidan hacer. Lamentablemente, hoy día esas sonrisas no existen. En la mayoría de casos, esas sonrisas que anhelamos todos no existen. Y la pregunta detrás del diagnóstico es ¿qué hacer? Y es que, sé que se viene el clásico, pero no estamos hablando acá de clásicos. Y sé que el Perú terminó último en la eliminatoria del fútbol. Pero así como en el fútbol, y nunca me voy a olvidar en un viaje que hice, que se me acercaba a la gente a decirme, porque era peruano, que conocía Machu Picchu, que conocía el Pisco Sour, y se me acercó una persona y me dijo, yo también soy como ustedes, como los peruanos. Y la señora era de Haití. Y lo que pasa con Haití es que tiene tan mala educación como la peruana. La educación del Perú en términos de calidad y equidad es comparable más o menos como la de Haití o como la de un país africano. Como en el fútbol, somos últimos de la fila. Algún momento lo fuimos en economía, algún momento lo fuimos en cocina, algún momento lo fuimos en TLCs, y hoy día el Perú está a la vanguardia en esos temas. Y la gran pregunta movilizadora de una idea de conocer a mi país es cómo hacer que ese mecanismo para que todos los peruanos puedan
soñar sin límites, podamos pasar de ese último lugar a un lugar de vanguardia. Y es que la educación muchas veces se ha visto como una mochila muy pesada, como una mochila sucia, como una mochila que nadie quiere cargar, porque es una mochila del pasado. Y es una mochila que está ahí, solitaria, en un salón de clases perdido en Puno o en San Juan del Lurigancho. Pero lo que intentamos hacer es ver una educación, no como una mochila pesada que nadie quiere cargar, sino como lo mira Ana. Como lo mira Ana, de jugar mundo hacia futuro, de jugar su mundo, de conquistar su mundo, con una mirada alegre, con una actitud de juego y con una actitud que ella sí puede conquistar ese mundo. Y eso es un gran desafío, conquistar un mundo. No es un problema la educación, sino es nuestro principal desafío como peruanos. Me acuerdo que cuando dictaba estas clases en secundaria, e iba a los colegios y después cuando fui asistente de cátedra en la universidad, a los chicos de quinto de media o de universidad les preguntaba, ¿cuáles creen ustedes que son las carreras que definen el desarrollo de tu país? Todo el mundo respondía economía, todo el mundo respondía derecho, y la gente sí respondía educación. Sí respondía educación como una de las carreras que define el desarrollo de tu país. Las manos estaban levantadas. Pero cuando decía la pregunta, ¿quién quiere meterse al tema de educación? ¿Quién quiere jugársela por el principal desafío de nuestro país? Todas las manos quedaron abajo. Y hay una gran paradoja, porque si nuestro principal desafío como país es la educación, deberíamos atraer al mejor y al mayor talento para afrontar ese desafío. Y esa es, hasta mi corta edad, la conclusión que he encontrado al conocer, reconocer y amar a mi país. De cómo es que todos podemos levantar las manos y decir, yo quiero aportar a que la educación de mi país sea importante. No esperar que alguien pueda hacerlo, sino asumir ese compromiso de escribir un cambio. ¿Cómo asumir un compromiso de que cada uno, desde su espacio, desde su zona de influencia, pueda agarrar un lápiz y decir, yo quiero escribir un cambio por la educación de mi país? Y un cambio que se dé es la base del sistema. Cuando hablamos de educación, muchas veces hablamos de leyes, de presupuestos, de estructuras, de magisterios. La magia del aprendizaje y la motivación sucede en un solo lugar, que es en el aula de clases. Es ahí donde sucede la magia, el aprendizaje y la motivación, donde hoy muchos docentes valerosos están tratando de hacer algo por esos niños. Y donde lo único que necesitan esos docentes, esos directores, esas madres de familia, es que más peruanos y más peruanos talentosos puedan involucrarse en el gran desafío nuestro de la educación. Y así es que, después de esa aventura en el proyecto que les contaba de la universidad, me embarqué en otra aventura. Una aventura que se llama Enseña Perú, que lo que intenta justamente es romper los paradigmas que la educación es una carrera que paga poco y que es poco atractiva, y más bien atraer al mejor capital humano de nuestro país, recién egresado, para que pueda ir desde la base del sistema, desde las aulas en escuelas en zonas vulnerables, a hacer y escribir un cambio. Hoy día hay 30 jóvenes talentosos de universidades como la Católica, como la Pacífico, como la de Lima, como la UPC, como la San Marcos, como la UNI, que han rechazado y se han renunciado a empresas como Procter & Gamble, que han renunciado a oportunidades laborales importantes y han dicho, yo estoy aquí porque quiero escribir un cambio por mi país y me la quiero jugar para escribir un cambio en esas muchas vidas, en esos Jonathans que sé que yo puedo generar un cambio positivo en ellos en términos de su aprendizaje y su motivación. Debo confesarles que esta es la experiencia más desafiante que he tenido en mi vida. Déjenme confesarles que he tenido muchas noches con pesadillas, muchas noches que, a pesar que soy un dormilón, a las 5:30 de la mañana se abrían mis ojos de preocupación de cómo este proyecto andaba.
Muchos momentos de risas, pero muchos momentos de angustia. Hay muchos momentos donde decía, ya no puedo más. Pero ese es el camino que nos toca recorrer como peruanos, en el que definitivamente es nuestro principal desafío como país, que es la educación. Y la satisfacción que tengo de al menos poder cambiar una vida es lo suficientemente potente para que me mantenga caminando, avanzando de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y como alguna vez escuché sobre una muy buena definición de liderazgo, con el coraje de ser quien somos y con la perseverancia de hacer lo que tenemos que hacer. Con esa fuerza y con esa inspiración muy particular de cada uno de nosotros. A mí lo que me mueve es un gran y profundo amor por mi país y una trascendente relación espiritual con Dios. Pero a cada uno de nosotros nos mueve algo, nos inspira algo. Y es esa fuerza la que en medio del camino nos puede llevar a generar estos cambios para que ese 25, 55 y 75% se transformen en que todos puedan tener la oportunidad de soñar como la hemos tenido nosotros. Y es que el gran reto que tenemos nosotros, ahora 130 personas, es cómo transformar ese inicial avivamiento que ha tenido el país en múltiples cosas, donde nos sentimos cada vez más orgullosos de quiénes somos, pero donde nos toca a cada uno de nosotros hacer algo para que ese país sea aún más rico dentro de esa pluralidad y dentro de esa riqueza de la diversidad. Y les quiero dejar con un par de cosas y con una frase que quiere decir simplemente, cada uno de los que acá presentes tiene algo que hacer. Mi historia personal es distinta a la de ustedes, pero estoy convencido que en cada una de las de ustedes existe algo que los motiva para escribir ese cambio. Escribir un cambio que puede darse en múltiples facetas, pero simplemente animarles a que dentro de esas múltiples facetas comiencen a pensar un poco más en cómo hacer en que esos millones de niños y adolescentes que no tienen la capacidad de soñar hoy los puedan tener con el impacto de cada uno de ustedes, para que puedan escribir ese cambio. Y les voy a pedir a ustedes cuatro, si se pueden poner de pie, por favor. Cuando fui a un colegio público y hice la pregunta, ¿quién de aquí quiere ir a la universidad? Solamente esos cuatro se pusieron de pie de un pulido como este. La directora se me acercó y me dijo, con una sonrisa enorme, este es un récord este año. Muchas gracias. Cuatro de cada 100 en un colegio en San Juan de Urigancho, a pocos minutos de aquí, sueñan siquiera con ir a la universidad. Y lo que yo creo, y mi objetivo de vida, es que 5 de cada 100 puedan ir. Y estoy convencido que si alguno de ustedes se compromete a escribir ese cambio, quizás 6 de cada 100 puedan ir a la universidad. Y estoy convencido que si todos nosotros hacemos algo distinto a partir de mañana, quizá la mitad de la población pueda soñar sin límites. Y el gran reto, el gran sueño, el gran temor, el gran desafío, la gran añoranza, es que algún día, esperemos que muy pronto, en este país, todos tengamos una educación de calidad y excelencia. Y la única manera de lograr que todos lo tengan es que todos lo asumamos como nuestro desafío. La educación es más como Tucuy que como TED. Más que tecnología, entretenimiento y diseño, la educación es un proyecto que requiere un diseño mucho más humano, mucho más trascendente, a la vez que humilde, pero un proyecto que requiere de Tucuy. Requiere que todos
de alguna u otra manera, nos la juguemos por nuestro país, en el que es la única manera de salir adelante todos. Y así me despido de todos y esperemos que todos podamos escribir este cambio. Muchas gracias.